Hola chicos, ahora vamos a hablar acerca de los símbolos nacionales naturales. Como ya sabemos, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo entero y gracias a ello ocupamos el primer lugar en aves y orquídeas, es decir, que tenemos una gran variedad en aves y orquídeas y ocupamos el segundo lugar en anfibios y en plantas. Esto es muy importante porque muchos de estos símbolos nacionales que nosotros tenemos hacen parte de esa biodiversidad que caracteriza a nuestro país. Es importante que como colombianos nosotros tengamos presente cuáles son esos símbolos que nos representan a nivel internacional, es decir, ante los otros países. En primer lugar encontramos la flor. Nuestra flor nacional es la orquídea. La orquídea tiene alrededor de más de 4.270 especies de esta sola flor. Esta flor se presenta en diferentes variedades de colores. Las hay blancas, rosadas, con manchitas, hay diversidad en colores y esto hace parte de esa gran diversidad de especies que existen de la orquídea. La orquídea florece entre los meses de abril y mayo. La orquídea se adoptó como flor nacional de nuestro país en el año 1936. Ahora vamos a hablar de la palma de cera. La palma de cera es el árbol nacional de nuestro país. Se conoce aquí en nuestro país como la palma de cera del Quindío, ya que esta es exclusiva de los Andes, es decir, que su hábitat natural se encuentra en los Andes. La palma de cera del Quindío llega a medir hasta 70 metros de altura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta palma se demora bastante tiempo en crecer. Es decir, que para que alcance los 70 metros de altura deben pasar varios años para llegar hasta ese punto. La palma de cera en su tronco, como lo vemos acá, es bastante recto, es decir, que no existen como muchas curvaturas a diferencia de otros árboles, otras especies de plantas. Y su tronco es liso. ¿Por qué es liso? Porque precisamente como es una palma de cera, está cubierto como por una capa de cera. La preservación de la palma de cera es bastante importante en nuestro país, aparte de porque es nuestro árbol nacional, es porque es la casa, por decirlo de esa manera, de una de las aves emblemáticas o más importantes de nuestro país, que es el loro orejía amarillo. Es decir, que si se llegaran a talar muchísimas de estas palmas, varios de los loritos quedarían sin su hogar. El árbol nacional de nuestro país, entonces, es la palma de cera y esta se adoptó como árbol nacional en el año 1985. Ahora vamos a hablar del cóndor de los Andes. El cóndor de los Andes es el ave nacional de nuestro país. Este fue adoptado como el ave nacional en el año 1834. El cóndor es una de las aves más grandes del mundo, ya que llega a medir entre 1 a 3 metros y puede alcanzar alturas de entre 5.000 a 8.000 metros sobre el nivel del mar. El cóndor de los Andes es una ave carroñera, es decir, que se alimenta de carne de animales ya muertos o en estado de descomposición. Es importante tener en cuenta que el cóndor las hembras y los machos se diferencian de la siguiente manera. Las hembras no tienen cresta, como lo vemos acá, ahí está la cresta, no tienen esa cresta y su iris, su color de ojo es rojo. A diferencia de los machos, que los machos sí tienen cresta y su iris es de color gris. Los cóndor llegan a vivir hasta 50 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cóndor se encuentra en vía de extinción. Esto quiere decir que hay muy pocos ejemplares de esta ave en nuestro país, ya que pues a raíz de la maniobra humana, es decir, de cómo los seres humanos han ido cazándolo para tenerlos en cautiverio o para matarlos porque hacen caza ilegal, de estos se han ido perdiendo especies de
el cóndor. Eso quiere decir que pues se encuentra en vía de extinción y en este momento nuestro gobierno está en el proceso de recuperar aquellos cóndor que están en cautiverio, les hacen un tipo de rehabilitación y los liberan en las cordilleras de nuestro país para que puedan pues tener una vida sana. Un dato interesante de los cóndor es que a pesar que alcanzan niveles tan altos de vuelo, su casa o bueno, donde descansan en las noches es en las cuevas de las montañas más altas de nuestro país.